Hola amigas y amigos, en el vídeo de hoy os traigo estas pulseras hechas con la técnica de peyote impar. Antes de comenzar os animo a suscribiros y a darle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y a dejar vuestros comentarios al finalizar el vídeo. Espero que os gusten. Para hacer esta pulsera necesitaremos delicas de Miyuki del número 11 en dorado y en negro. También la puedes hacer en otros colores que te gusten. Hilo para Miyuki. Aguja para Miyuki. Hilo tipo chino o cordón fino de macramé. Tijeras o cúter. Y cinta métrica. Si ya lo tenéis todo, comenzamos. Enhebramos 180 centímetros de hilo y enfilamos una bolita o un abalorio que nos hará de tope. Lo pasamos hacia la mano izquierda y que nos quede en este lado más corto unos 15 centímetros para poder rematar después la pulsera. Pasamos la aguja en el otro sentido 2 veces para que se nos quede sujeta. Una vez. Y ahora volvemos a pasar la aguja en el sentido contrario igual que antes. Comenzamos la segunda vuelta poniendo una dorada y saltamos esta primera que tenemos, que es la última de la vuelta anterior. Pasamos la aguja a través de la que viene a continuación. Tiramos. Tiramos un poquito del hilo. Y nos tiene que quedar así como si fuera un pequeño triángulo. Ponemos otra delica dorada. Saltamos la que tenemos aquí, la siguiente, y pasamos a través de la que tenemos a continuación. Y tiramos. Ahora nos queda esta delica, la última, que es la que está más cerca de la bola que nos hace de tope. Ponemos una dorada y ahora tenemos que pasar la aguja a través de estas 3 delicas que tenemos aquí, esta primera, la del medio y esta de aquí, en diagonal. Pasamos primero por estas dos o pasamos por las 3 a la vez. Tiramos. Y pasamos por la tercera. Tiramos del hilo. Y ahora hacia la izquierda, por esta que tenemos aquí, hacia arriba. Por esta que tenemos aquí en el medio y la de la izquierda.
Tiramos del hilo y ahora pasamos la aguja hacia la derecha para comenzar la siguiente vuelta. Hacia abajo por la de la derecha. En el hueco que tenemos aquí, a continuación colocamos una délica dorada y pasamos la aguja a través de la siguiente que sobresale. Ajustamos y ahora ponemos una negra en el siguiente hueco y pasamos por la siguiente que sobresale también. En la siguiente vuelta comenzamos desde la derecha hacia la izquierda. Ponemos una dorada y pasamos la aguja a través de la negra que sobresale. Ahora una negra y la colocamos en el siguiente hueco, este que tenemos aquí, y pasamos la aguja por la siguiente que sobresale. Tiramos del hilo y se nos queda colocada en el siguiente hueco. Ahora ya, como solamente nos queda una, lo que tenemos que hacer es añadir una délica dorada y pasar la aguja de arriba hacia abajo por estas dos délicas que tenemos aquí en diagonal. Esta. Tiramos del hilo y se coloca la que acabamos de poner. Y ahora pasamos, después de bajar por esta, por la que tenemos justo debajo a la derecha. Como nos tiene que salir el hilo de arriba hacia abajo por esta, tenemos que pasar la aguja hacia la izquierda, hacia arriba. Tiramos del hilo. Y por la que tenemos justo en medio de estas tres hacia arriba. Ahora a la derecha por la que tenemos aquí, esta dorada. Ahora a la derecha hacia abajo para comenzar la siguiente vuelta. En los siguientes dos huecos, este que tenemos aquí y el siguiente, vamos a poner dos délicas negras. Pasamos por la que sobresale. Y otra negra en el siguiente hueco. Tiramos y comenzamos la siguiente como si fuera peyote par. Ponemos una dorada, pasamos por la negra
En el siguiente hueco otra negra. Y una dorada para el borde. Hacemos lo mismo que antes. Pasamos por estas dos delicas que tenemos aquí a la izquierda. Después de pasar por esta a la izquierda, por esta dorada, tenemos que bajar por la que tenemos justo debajo a la derecha, que es la negra. Tiramos a la izquierda por la dorada hacia arriba. Y salimos por esta que tenemos aquí, la penúltima. Pasamos la aguja hacia la derecha para comenzar la siguiente vuelta. Ahora una negra. Pasamos por la siguiente delica que sobresale. Y otra negra. Ahora comenzamos con una dorada. Pasamos por la que sobresale negra. Una negra. En el siguiente hueco. Una dorada. Para el borde. Y ahora pasamos a la izquierda por la dorada hacia abajo, por la negra que hay debajo a la derecha, por la de la izquierda hacia arriba, tiramos y salimos por la que tenemos penúltima. Pasamos la aguja hacia la derecha para comenzar la siguiente vuelta. Ponemos una negra, y una dorada. En la siguiente vuelta comenzamos con una dorada, otra dorada en el siguiente hueco,
y ponemos la dorada del borde. Pasamos a la izquierda, hacia abajo. Tiramos del hilo para que se nos quede colocada la dorada del borde. Ahora bajamos a la derecha por la negra. A la izquierda hacia arriba. Tiramos y salimos por la penúltima. En la siguiente vuelta pasamos hacia la derecha solamente con la aguja hacia abajo. Una dorada. Y una negra. En la siguiente comenzamos con una dorada, pasamos por la negra, tiramos del hilo y ahora ponemos otra negra y pasamos por la dorada. Ponemos la delica del borde, la dorada, y pasamos la aguja de arriba hacia abajo por esta que tenemos aquí de la izquierda. Tenemos que hacer siempre lo mismo. Hacia abajo a la derecha por la dorada. A la izquierda por la negra, hacia arriba. Tiramos. Y salimos por la penúltima, hacia arriba. Ahora hacia la derecha, hacia abajo. Y en la siguiente vuelta ponemos una negra. Y en el siguiente hueco otra negra. Y salimos por la dorada. Ahora una dorada. Pasamos por la negra. Una negra en el siguiente hueco. Y una dorada para el borde. Pasamos por la de la izquierda. Abajo a la derecha.
A la izquierda por la dorada, hacia arriba. Tiramos. Y por la penúltima. A la derecha por la siguiente, hacia abajo, y en el hueco una negra, y en el siguiente otra negra. En la siguiente vuelta ponemos una dorada, pasamos por la negra, una negra, y una dorada. La de la izquierda hacia arriba. Tiramos. Y hacia arriba también por la penúltima. Pasamos por la derecha. Y añadimos una negra. Y una dorada. Comenzamos con una dorada. Otra dorada. Y terminamos con la que hace de borde. También dorada. Hacia abajo por la negra. A la izquierda, hacia arriba. Y subimos por la penúltima. Una dorada. Y una negra.
y tiramos. De momento tenemos 2 negras. Tenemos que seguir haciendo la misma secuencia, siguiendo el esquema, hasta que tengamos un total de 15 negras, 15 piezas negras. Después de haber terminado de hacer las 15 figuras negras, nos tiene que quedar en este lado, aquí la bolita a la izquierda hacia arriba, y nos tiene que salir el hilo por debajo. Hemos tenido que poner aquí en el borde una delica dorada y una delica negra, y hemos salido por este lado. Aquí tenemos el hilo. Ahora vamos a rematarlo y vamos a añadir 1 metro más de hilo para poder terminar la pulsera. Para rematarlo vamos a pasar solamente con la aguja y el hilo hacia la izquierda, por la dorada, hacia arriba. Tiramos y hacia la izquierda, de arriba a abajo, por la siguiente dorada. Hacia arriba por la siguiente. Y vamos pasando la aguja por las delicas del borde, de este borde, de la misma manera, hasta que lleguemos a esta delica que tenemos aquí. Ahora hacia abajo. Hacia arriba. Hacia abajo por la siguiente. Siempre vamos tirando para que se nos quede el hilo escondido. Hacia arriba. Hacia abajo. Y ahora por la siguiente que tenemos a continuación. Esta que está aquí. Tiramos. Y pasamos por estas 3 delicas que tenemos aquí doradas hacia arriba. Siempre vamos tirando. Ahora pasamos por la segunda. Y por la tercera. Tiramos. Ahora por la que tenemos a la izquierda, negra. Hacia abajo. Tiramos. Por la dorada, también hacia abajo. Y la última dorada que tenemos aquí, justo debajo, a la izquierda. Tenemos justo debajo de la que acabamos de pasar. Sacamos la aguja por esta. Tiramos. Y cortamos con cuidado el hilo a ras. Enhebramos la aguja con 1 metro de hilo para continuar. Pasamos la aguja por esta delica que tenemos aquí, la que tenemos la última dorada de la fila de abajo, no, la penúltima, hacia arriba. Y dejamos unos
15 centímetros para rematar después este hilo. Pasamos hacia la que tenemos derecha abajo, dorada. Y tiramos. Ahora vamos a comenzar esta vuelta poniendo, como hemos hecho antes, una dorada. Una negra. Y una dorada. Hacia abajo a la derecha, por esta dorada, tiramos, a la izquierda por la negra hacia arriba, y por la penúltima. Continuamos haciendo la misma secuencia siguiendo el esquema y ponemos esta que hemos comenzado, sería la primera, y pondríamos 3 piezas negras más. En total nos tiene que quedar para hacer la pulsera un total de 18. Tenemos 15. La 16 es la que estamos empezando a poner. Tendríamos que tener un total de 18 piezas negras. Estamos terminando la figura negra 18. Nos sale el hilo por aquí, abajo, y ahora ponemos una dorada para comenzar. Hacia arriba. Y ajustamos. Otra dorada. Y una dorada en el borde. Por la de abajo a la derecha, la negra. A la izquierda, hacia arriba. Y por la penúltima. Pasamos hacia la derecha. Una dorada. Y ahora en el siguiente hueco, si hiciéramos otra pieza más, tendríamos que poner una negra, pero como vamos a finalizar, ponemos una dorada.
Comenzamos con una dorada. Y otra dorada en el siguiente hueco. Una dorada. Bajamos por la que tenemos debajo a la derecha, que es dorada. A la izquierda por la negra hacia arriba. Y subimos por la penúltima. Hacia la derecha, hacia abajo. Y ahora una dorada. Y otra dorada en el siguiente hueco. En la siguiente vuelta pasamos solamente la aguja con el hilo y tenemos que subir por estas 3 delicas que tenemos aquí en diagonal. Esta que tenemos a la izquierda de donde nos ha salido el hilo, la penúltima, la que tenemos justo encima a la derecha y encima a la derecha. Esta también, estas 3. Ahora por la segunda. Tiramos. Y por la tercera. Continuamos subiendo por estas 2 que tenemos también en diagonal. Esta primera que tenemos encima a la derecha y esta que es la penúltima. Podemos hacerla primero una y luego otra o las 2 a la vez. Pasamos por la aguja, por la delica y subimos para salir por la penúltima. Ahora pasamos a través de estas 2 delicas que tenemos aquí en el borde hacia abajo. Y ponemos una delica dorada que es la que va a hacer de vértice. Y pasamos por las otras 2 que tenemos debajo. Pasamos la aguja hacia la izquierda por la penúltima, hacia arriba. Tiramos del hilo y hacemos lo mismo que antes. Pasamos por esta siguiente delica que hay arriba a la derecha. Tiramos. Y la que tenemos también arriba a la derecha. Igual que antes, pasamos por la que tenemos arriba a la izquierda. Y salimos hacia arriba también por la penúltima.
tiramos. Pasamos hacia la derecha y bajamos por estas 3 delicas que tenemos en el borde. Enfilamos 6 delicas doradas y pasamos a través de la que tenemos de vértice de arriba hacia abajo la aguja para que se nos quede como un aro. Pasamos otra vez a través de las 6 delicas que acabamos de poner. Tiramos del hilo. Pasamos también por esta delica, la última. Y tiramos. Ahora pasamos a través de la que hace de vértice, hacia abajo. Y volvemos a pasar otra vez por las 6 delicas, para que se nos quede más reforzado. Y por la última. Y por la última. Bajamos otra vez por la que hace de vértice. Y ahora pasamos por unas cuantas delicas hacia arriba y hacia abajo para perder el hilo. Pasamos eso, por ejemplo, por arriba. Mejor si lo hacéis por las doradas para que no se vea el hilo. Cuando ya hemos pasado por algunas delicas hacia arriba y hacia abajo para perder el hilo, por algunas de estas delicas doradas, cortamos con cuidado el hilo a ras. Pasamos unas cuantas por unas cuantas más para que se nos quede mejor y lo cortamos con cuidado a ras. Enhebramos el hilo que añadimos antes y pasamos la aguja solamente con hilo hacia la derecha, hacia arriba, y hacemos lo mismo que antes. Pasamos la aguja haciendo zigzag hacia arriba, por la siguiente hacia abajo, hacia arriba
hacia abajo, por la siguiente hacia arriba, y ahora pasamos en diagonal por estas tres que tenemos aquí hacia arriba doradas. Por la segunda, la tercera, por la negra a la izquierda, por la dorada, la del medio, y por la que tenemos justo debajo a la izquierda. Tiramos y cortamos con cuidado el hilo a ras. Quitamos la bolita que nos hacía de tope en el otro hilo y lo enhebramos. Nos tiene que salir la aguja aquí hacia arriba y nos está saliendo hacia abajo. Para eso lo que tenemos que hacer es pasar la aguja hacia arriba por la siguiente, la que tenemos aquí penúltima, y tiramos. La que tenemos justo encima a la derecha, tiramos, a la izquierda hacia abajo, y bajamos por la penúltima. Tiramos y ahora ya podemos pasar hacia la derecha y comenzar esta vuelta hacia arriba. Ponemos una delica dorada y otra dorada en el siguiente hueco. Pasamos la aguja hacia la izquierda, hacia abajo. Hacia la derecha. A la izquierda hacia arriba por la negra. Y salimos por la penúltima. Ahora hacia la derecha y pasamos por estas dos.
ponemos la delica que nos hace de vértice y bajamos por estas dos que tenemos abajo en diagonal. Pasamos hacia la izquierda, hacia arriba. Y hacemos lo mismo que hemos hecho en el otro lado. Por la siguiente delica hacia la derecha arriba, esta, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y salimos por aquí, que es la penúltima. Pasamos la aguja a través de estas tres que tenemos aquí en el borde. Y hacemos igual que antes, poniendo 6 delicas de color dorado para hacer un arito. Después de poner estas 6 delicas, hacemos igual que antes, pasamos por esta que hace de vértice hacia abajo para que se nos quede el aro. Y ahora, igual que antes, volvemos a pasar por todas las delicas y por el vértice 2 veces. Y después perdemos el hilo pasando la aguja varias veces de arriba hacia abajo y hacia la izquierda y otra vez hacia arriba en varios sentidos para que se nos quede el hilo perdido. Y después cortamos con cuidado el hilo a ras. Cortamos un cordón o un hilo fino tipo chino de 20 centímetros y lo pasamos por el agujerito que tenemos aquí que nos ha hecho las delicas. Este arito. Y lo doblamos por la mitad. Hacemos un nudo y lo ajustamos para que nos quede lo más cerca posible de las delicas. Cortamos otro hilo de 20 centímetros y hacemos lo mismo en el otro lado. Cortamos otro hilo de 30 centímetros para hacer el cierre de nuestra pulsera. Os dejo en la descripción un vídeo de cómo hacer este cierre con nudo plano de macramé. Es la segunda parte de la pulsera Rebel. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Besitos!